Gracias, Pacho. Muy buenos días. Ante todo, un agradecimiento especialísimo a COLEC, eh, a través de su presidente, Raúl Román, a Francisco Maza, ese arquitecto, como decía Raúl, de este escenario académico alrededor de esta temática en los asuntos y estudios del Caribe. Muchísimas gracias por haber tenido a bien invitarme para acompañarlos en este escenario que definitivamente tenemos en común y es el mar. Gracias igualmente a toda la Asociación de Estudios del Caribe por esta labor que definitivamente, más allá de las localidades de la costa Caribe, piensan en el Caribe desde otras latitudes. En muchas regiones de Colombia se piensa en el Caribe. Creo que se empezó a pensar en el Caribe desde otras latitudes colombianas antes que la misma gente del Caribe. Entonces, por eso, un agradecimiento grande. Además de este agradecimiento, yo creo que es necesario también agradecer a la Universidad de Cartagena, como ustedes lo hicieron, como institución. Universidad de Cartagena, casi bicentenaria, faltan meses, ¿cierto?, para que seamos una institución bicentenaria. Sí ha pensado en el mar, sí ha sido epicentro de acoger pensamientos alrededor del estudio de los asuntos del mar y acogiendo específicamente los estudios de lo que es su espacio natural, el Caribe. Desde los inicios de nuestra institución, la Universidad de Cartagena, allá, cuando empezaba, se inicia con una escuela náutica. Y esa escuela náutica, aunque no se desarrolla formalmente en el transcurso de nuestra universidad, sino que se acoge por la Armada de Colombia y sigue desarrollándose allá, dejó sus huellas en el territorio consolidado de Cartagena, y la Universidad de Cartagena lo guarda como un tesoro y allí queda un poquito oculto por un gran tiempo, pero después la propia institución, en voces que también hay que aclamar y reconocer hoy en este recinto, voces como de uno de sus más grandes hijos en la Universidad de Cartagena, de los ilustres recientes de este momento de la Universidad de Cartagena, para no referirnos a los próceres que marcaron a nuestra institución. Me refiero al doctor Alfonso Múnera Cavadía. Él se ocupó de rescatar ese pequeño tesoro que la universidad tenía guardado de lo que había sido esa marca inicial de lo náutico en los estudios académicos, y constituye en la Universidad de Cartagena el Instituto de Estudios del Caribe. Entonces, la universidad se reivindica a partir de ese instituto para poner los ojos en el Caribe. Y eso nos inspira a muchos en otras áreas, en otros momentos, en otras disciplinas. Y hace algunos años, desde una visión jurídica, desde la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, regentando la Cátedra de Derecho Marítimo y Portuario, entendí, yo como profesora de la misma, entendí que no era suficiente para quien tenía el compromiso de la docencia, para quien entendía que la educación definitivamente era y es el instrumento, y seguirá siendo, de transformar las sociedades y los individuos. Entendí que no solamente la herramienta jurídica prestaba un buen servicio, sino que pensando en la educación de manera integral en una institución como la Universidad de Cartagena, en la ciudad de Cartagena, ciudad marítima, ciudad portuaria, ciudad caribe, ciudad colombiana marítima y portuaria, de una Colombia que no solamente es Caribe, que también es Pacífico, ¿sí? Entendimos que el aporte para la educación y la formación de ciudadanos y habitantes de comunidades ubicadas en los litorales marítimos, bien fuera Caribe o Pacífico, en el caso de Colombia, necesitaba una óptica mayor. Y entonces vimos que el derecho
es un buen instrumento, pero no era suficiente. Y observamos que nuestra institución, en la Universidad de Cartagena, vocacionalmente muchos investigadores venían navegando, nadando en las aguas, no solamente del Caribe, no solamente de Cartagena, sino también en otras aguas de toda Colombia, en asuntos de investigación relacionados con el mar. Y eran asuntos enfocados desde la diversidad de las disciplinas que tiene la Universidad de Cartagena. Y veíamos desde las ciencias exactas y naturales, un Jesús Olivero, una Beatriz Jaramillo, un Gabriel Nava, un cachaco, y lo digo con todo respeto y cariño, un cachaco que se vino al Caribe, y así como él, muchos otros, estoy poniendo solo un ejemplo, a ocuparse del conocimiento de lo que nos brindan nuestros espacios acuáticos. Y vimos que desde saberes de las ciencias exactas y naturales, pero también desde otras disciplinas sociales, como en la Facultad de Ciencias Humanas, con el programa de Historia y otros relacionados en la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, ¿sí? Y en otras disciplinas se venían ocupando nuestros investigadores en temas relacionados con las realidades de los mares. Y eso nos regocijó, nos entusiasmó y dijimos, aquí tenemos en la Universidad de Cartagena, de manera separada y dispersa, un riquísimo y vasto conocimiento que ya se tiene en temas importantes como estos temas relacionados con el mar. Y entonces emprendimos la tarea de generar un espacio académico que aglutinara esos saberes, o pretendiera aglutinarlos, incentivando y generando mayor interés dentro de los propios investigadores, dentro de los propios académicos de nuestra institución, pero también en las instituciones académicas de la ciudad, interés por descubrir, conocer y profundizar el conocimiento en los asuntos relacionados e inmersos en el mar. Y allí pensamos en el Observatorio de Actividades Marítimas y Portuarias. Nace recientemente, alrededor de unos 5 o 6 años, acá en la universidad, y que estoy al frente de ello precisamente para ir colocando granitos de arena en nuestra mente académica de los tantos docentes y estudiantes para enamorarlos definitivamente de nuestro, repito, hábitat natural, el mar. Eso como una manera de reconocer que nuestra institución abordó el mar y no se va a desembarcar. Allí estamos totalmente comprometidos y embarcados en esta aventura marítima de conocer los mares, no solamente los del Caribe. Entonces, esta temática entre la tierra y el mar nos pone también los pies en lo que ustedes complementan, en ese territorio, pensando en ese suelo continental, ¿no? En el acuatorio, pensando en el espacio, su nombre lo dice, acuático, y desafíos contemporáneos en el Caribe. Allí yo me ubico enseguida entonces con qué es lo que sucede en ese escenario de encuentro entre el mar y la tierra, y lo que sucede en vida. Lo que sucede definitivamente es allí presencia de gente, de comunidades y de poblaciones. Y ustedes con esta temática nos ponen a pensar no solamente en el mar y la tierra, sino la vida que sucede allí. Por eso para nosotros ese lugar, ese espacio, es el entorno perfecto para entender la vida de las comunidades, de las poblaciones, de los litorales, de las riberas marítimas o fluviales. No nos olvidemos, por favor, de lo fluvial. Nos obliga a que nos ocupemos de estas comunidades. ¿Y cómo vamos a entenderlo desde la academia? Desde todas las aristas posibles del conocimiento. Ahí, de la misma manera que hemos venido conociendo la territorialidad entendida desde el suelo continental, de esa misma manera en todas las expresiones debemos atrevernos a mirar más allá y ver las posibilidades que nos brinda el desarrollo de la vida en estos espacios de encuentro entre el mar y la tierra, los litorales, los espacios marítimos en general, todas las disciplinas y todas las áreas del saber. Y sobre todas ellas podemos arroparlas con
lo que es la observancia del enfoque normativo, desde la mirada jurídica. Yo soy abogada, no me puedo desprender de mi ropaje jurídico, de mi mirada desde el derecho. Y por eso entiendo que cada manifestación humana, cualquiera que sea la acción o la actividad que desarrollemos los humanos, necesita ser cubierta. Ese ropaje jurídico nos ofrece tranquilidad, seguridad, orden, convivencia. Por eso, el desarrollo de lo que se hace en estos momentos y lo que a futuro podemos tener la 1000 posibilidades de desarrollar, como es lo que hagamos en estos litorales marítimos, debe estar ordenado por el derecho, por una normativa que organice y anticipadamente para lo que viene o aún para lo que ya está desarrollado, organizarlo y ordenarlo mejor. Entonces creemos entonces que definitivamente el instrumento, no podemos obviar el instrumento de organizar ese orden para desarrollar lo que hagamos en el litoral marítimo. Teniendo claro esto, nace un interés de encarar el espacio acuático no solamente como ese recurso natural, aquí aparece ya la visión jurídica de la que les hablo, no solamente como ese recurso natural que viene siendo bastante estudiado desde las diferentes áreas que ya menciono, sino que desde esta visión que les planteo, encaro el espacio acuático no solamente como ese recurso natural, sino como un ente, algo que existe, pero algo que existe y que pretendo en mi visión y en el estudio que realizo, apoyada en avances que en Colombia principalmente se ha tenido sobre el tema, pretendo presentarlo como un sujeto y no como simplemente algo, no solamente como ese recurso que nos brinda la naturaleza, sino como un sujeto. Todos entendemos aquí la diferencia entre un objeto, ¿cierto?, una cosa, y un sujeto. Y aun cuando algunos objetos y cosas nos merezcan el mayor respeto, incluyendo recursos naturales y seres vivos, ¿sí?, nos merezcan respeto y protección, hay una diferencia grande en reconocerlos como sujetos. Y eso es lo que pretendo con el estudio que he realizado, que ha sido consecuencia de un trabajo de investigación y que hoy comparto con ustedes. Porque lo jurídico, como ya les decía, una manera de garantizar que se respeten y que se mantenga el orden, los procedimientos, es el instrumento jurídico. Eso nos garantiza que las visiones, que los lineamientos, que las políticas, que las prácticas que se pretenden incentivar producto del conocimiento que se desarrolla en la academia, pero no solamente en la academia, otros escenarios sociales piensan en las actividades y en las expresiones sociales. Entonces, cualquiera que sea la fuente, el fruto que nos produce en cuanto a cómo organizar y cómo realizar en adelante o cómo enderezar acciones que desarrollamos como actividades humanas, vamos a necesitar ese instrumento jurídico porque es una garantía de cumplimiento de que eso que hemos visionado y que hemos proyectado desde la academia para que se nazcan, se desarrollen y vivan actividades en relación con lo que se llevan a cabo en los litorales marinos, marítimos, portuarios, en ese escenario de encuentro entre el mar y la tierra, se haga posible. El derecho, por tanto, es un gran amigo en estos escenarios porque definitivamente va a ser posible que llevemos a cabo cumpliendo lo que hemos presentado como un instrumento de desarrollo y de educación en la academia. Yo creo absolutamente pertinente y necesario traer acá un recuerdo. En octubre del año pasado participé en el Fórum Azul, un encuentro académico internacional de gran valía con excelentes expositores europeos, y allí en ese escenario alguien mencionó, uno de los expositores,
Y me quedó como un mensaje importante del Fórum Caribe Azul, y hablaba de la playa. Y a propósito de que ustedes hablan de que entre la tierra y el mar, ¿qué tenemos entre la tierra y el mar? ¿Qué es lo primero que encontramos en ese encuentro entre la tierra y el mar? La playa. La playa. La playa, decían un expositor en el Fórum Caribe Azul, que la playa era la hija del matrimonio entre la tierra y el mar. La playa, hija de sus progenitores, mar y tierra, olvidado encuentro sentimental y especial del mar y la tierra. Yo hoy pues felicito a Raúl y encarnando a Colette, porque definitivamente ustedes con este encuentro están reivindicando la playa como ese progenitor entre la tierra y el mar. Bueno. Pero mi tema, ¿cuál es el tema al cual yo en manera concreta me voy a referir y les presento desde esa visión jurídica? El espacio acuático como sujeto parte, pero sujeto parte en los accidentes marítimos. No en cualquier momento de lo que se haga en el mar, sino el momento en que se llega a producir un accidente marítimo. Este tema, esta charla que estoy presentándoles, es resultado de un estudio y una propuesta que pretende atender esa expresión acuática de la naturaleza representada en sus océanos, mares, ríos, lagos y otros escenarios acuáticos como un espacio con personería que le dé identidad propia y de forma independiente. Y realizó obviamente un estudio, un abordaje jurídico de su condición. Ese es el tema que les presento. Espacio acuático como sujeto parte en los accidentes marítimos. Yo sé que no es fácil hablarle a un auditorio que creo que, no sé si hay algún abogado acá, hablarle con una visión jurídica, pero trataré de hacerlo más atractivo posible para cualquier persona, independientemente de su formación, porque de eso se trata, de paso. Esto no es un estudio que pretende sentar una cátedra jurídica, simplemente. Esto es un estudio que pretende llegar a todas las personas para entender que, teniendo en cuenta de lo que nos estamos ocupando, de reivindicar la importancia de los escenarios marítimos, portuarios, de lo que sucede en el mar y en la tierra, tenemos que tener claridad sobre ese marco de juridicidad que todas las cosas que nos suceden debe tener y debemos todos entender. Hacemos unos comentarios iniciales indicando que la agenda mundial y la investigación científica hoy en día se ocupan priorizando la preservación del planeta en términos generales, pero en especial su geografía acuática, que corresponde aproximadamente a un 72% en océanos. Las actividades marítimas y portuarias, especialmente la navegación, es una actividad marítima que conecta al mundo y quedó demostrado cuando la pandemia del COVID-19 quedó demostrado que definitivamente, de no haber sido por la práctica marítima, por la actividad marítima, por lo que nos permitieron los mares con la navegación, mantener la conectividad y el contacto mundial en ese momento tan difícil. No cerró la navegación, no paró la navegación, no cerraron los puertos, se mantuvieron vivos y nos mantuvieron literalmente vivos a la humanidad. Eso nos muestra, nada más que cogiéndolo por allí, la grandísima importancia, no solamente de lo que es el espacio acuático y el escenario oceánico y marítimo, sino de lo que son las actividades que nosotros los humanos realizamos en dichos espacios, por ejemplo, la navegación, ¿sí? Y nos conectaron. Esas actividades, esos asuntos que se desarrollan en el mar son objeto de regulación por las máximas autoridades globales, en este caso la Organización Marítima Internacional, la OMI. Y
cada país, cada estado internamente replica esas disposiciones que la OMI imparte sobre lo que tiene que ver con las actividades que se desarrollan en los espacios acuáticos, como por ejemplo la actividad marítima de la navegación. La navegación encierra diferentes fines y entre ellas y principalmente hemos considerado, si hablamos de navegación, enseguida lo asociamos con transporte. Y alrededor de esa navegación para el transporte se centran relaciones jurídicas de carácter contractual, pero también se dan otras de carácter extracontractual. ¿Qué es eso? Y aquí comienzo ya a hablar en términos jurídicos. Relaciones contractuales, navegación, transporte. Bueno, ya dijimos, con la navegación utilizamos una nave, un buque, y en ese buque transportamos personas o cosas. Ahí tenemos los cruceros con fines turísticos, para no hablar del transporte con fines de traslado de las personas de un lugar a otro, ¿cierto? O sea, no con fines turísticos, sino en su cotidianidad. Usanza perdida, lamentablemente, en las prácticas de nuestro territorio, nuestra población en general, cualquiera que sea el lugar de la tierra donde nos ubiquemos. Y también tenemos en ese transporte los que celebran la práctica del transporte. ¿Quiénes son? Bueno, hay un señor que tiene una nave, que tiene un buque, y ese señor con la nave, con su buque, navega para transportar personas y cosas. Yo, persona, como una individualmente considerada, me interesa y me voy en un crucero a hacer turismo. O yo soy un comerciante y necesito transportar mi carga desde Cartagena hasta Estados Unidos. Y necesito que mi carga, mi mercancía, porque soy un comerciante, llegue a Estados Unidos. Necesito un vehículo y ese vehículo es una nave, es un buque que me va a hacer por vía marítima el transporte, bien sea de personas haciendo turismo o de carga, porque estoy haciendo comercio con mercancía. Hay allí eso es cómo se sucede en la práctica. Pero jurídicamente, ¿qué sucede? Hay un acuerdo, se ponen de acuerdo esas personas, el que hace el transporte con el buque y quien necesita que se le transporte la persona, bien sea en representación de la carga o bien sea en representación de ella misma o de otras personas que necesitan trasladarse. Se ponen de acuerdo y se celebra un negocio jurídico que se llama un contrato de transporte. Y surgen entonces relaciones de carácter contractual, pero también pueden surgir otras de carácter extracontractual. ¿Cuáles? Las partes que no están allí involucradas, en algún momento otra tercera, que no es ni el transportador con su buque, ni es la persona que tiene la carga que le van a transportar, un tercero puede verse involucrado en eso que están realizando esas personas. Eso es una relación extracontractual. Para que tengamos allí como que esa noción en lo que tiene que ver las relaciones contractuales y extracontractuales alrededor de la navegación y el transporte marítimo en la navegación marítima. Para ello, ¿qué se ha establecido? A nivel mundial, y los estados lo replican, ¿no? Garantías de aseguramiento para la protección del medio marino. Sí se ha establecido. Hablemos de la mitad del siglo pasado para acá. Desde ese momento se tienen establecidos y consagrados garantías de aseguramiento para proteger el medio marino donde se lleva a cabo la navegación para el transporte. También se han establecido requerimientos, exigencias técnicas y de otro tipo, no solamente técnicas, para la nave que realiza ese transporte y para el transportador como sujeto, persona responsable que desarrolla o lleva a cabo la práctica del transporte. Se contempló el espacio acuático desde esas regulaciones como un espacio potencialmente afectado y por eso se piden garantías de aseguramiento y protección del medio marino. Pero las partes del contrato son las que ya mencionamos. El espacio acuático, proponemos nosotros
que en esa relación, en ese negocio jurídico, en esa relación contractual, donde está el transportador y la persona que representa lo que se transporta, esas son las partes del contrato. Allí no forma parte en ese negocio jurídico, en esa relación contractual, más nadie. Puede haber una relación extracontractual, como ya les dije, ¿cierto? Pero nosotros estamos planteando en nuestro estudio que consideramos que sí hay otro actor. Y ese otro actor es quien hace posible esa actividad, esa práctica, esa navegación, ese transporte y que se logren los resultados. Y ese actor que hace posible la actividad es el mar, es el océano, es el espacio acuático. Sin él no hay nada de eso, de lo que estamos hablando. Y ese espacio acuático hoy ha sido concebido, hasta el día de hoy se ha concebido como un recurso natural en el que se moviliza la embarcación. ¿Qué nos animó? Hombre, darnos cuenta que ese espacio acuático, donde, por ejemplo, se hace navegación para transporte, goza, en sentido negativo, de una vulnerabilidad. No solamente por lo que es la práctica de la navegación, sino por diferentes tipos de intervenciones humanas y sus afectaciones que se puedan generar, principalmente con las malas prácticas de esas interacciones de los humanos en el espacio acuático, pero además de las malas praxis, ¿cierto? Porque tenemos ausencias regulatorias para entender y proteger en todo un contexto integral el espacio acuático. Hicimos entonces, o nos ocupamos de realizar una investigación analítica, cualitativa, haciendo una interpretación de la dogmática jurídica para ver qué tenemos, qué tenemos hasta este momento en ese sentido. Pero no lo hicimos solamente un estudio de la dogmática jurídica, sino que lo que hicimos fue combinarlo y contrastarlo con conocimiento derivado de saberes técnicos. ¿Qué hemos pretendido? Analizar, repito, desde el marco normativo jurídico, el reconocimiento del espacio acuático en un accidente marítimo, cuando se presenta un accidente marítimo, principalmente, generalmente, que no únicamente relacionado con la actividad de la navegación, ¿sí?, sino que se pueden dar otros, y nosotros lo que queremos es que cuando se presente un accidente marítimo, se reconozca el espacio acuático como una víctima, sí, se le ha venido reconociendo, pero nosotros proponemos como una víctima sujeto parte. Y las implicaciones que ese reconocimiento de víctima sujeto parte tiene, las implicaciones en materia de responsabilidad, de reparación y protección del medio marino. ¿Qué nos encontramos entonces? Revisando esa dogmática jurídica, lo que entendemos que es como el punto crítico de análisis. Es reconocido en el orden jurídico el espacio acuático afectado por accidentes marítimos como víctima, como capacidad de reclamación. Esa es la pregunta. ¿Qué fuimos descubriendo? No. Ni siquiera a nivel global, ni siquiera la OMI ha entendido el espacio acuático como una víctima con capacidad de reclamación, como sujeto parte. Lo han reconocido de otra manera y lo seguiremos mirando. Tenemos que partir del punto inicial de la navegación marítima con una actividad de alta complejidad técnica, se representa en la nave, y la nave es un objeto, es una cosa, y jurídicamente hablando es un bien jurídico, ¿sí?, de altísima complejidad técnica. Y esa nave está enfrentada, hombre, al furor del mar, a la fuerza del agua de los mares, y por tanto, en sí misma la navegación es una actividad peligrosa, teniendo en cuenta esa complejidad técnica del buque, de la nave, pero también a lo que se enfrenta ese buque en la navegación, y mucho más si la navegación es para el transporte. Esa actividad peligrosa, por lo tanto, nos pone allí bien cerquita a los accidentes marítimos y afectaciones para todos los que se involucran en esa actividad. Esas afectaciones
Pueden ser para las partes, hablando del transporte, del negocio jurídico del transporte, las partes involucradas son los que representan el buque y los que representan lo que se está transportando. Y ahí hay afectaciones entre las partes que hicieron ese negocio jurídico, esa relación contractual, ese contrato de transporte. Pero pueden llegar a presentarse afectaciones a terceros, ajenos a ellos que celebraron esa relación contractual de transporte. Y ese sujeto tercero afectado puede ser cualquier otra persona, pero principalmente puede ser el espacio acuático, aun cuando no es una persona natural o jurídica. Jurídicamente, cuando sucede eso, pues surge, ¿no? Tenemos un problema jurídico porque ha habido una afectación, un daño, un accidente, ahí afectados, tanto las partes que están allí, que celebraron el contrato y otros, y entonces, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Surge lo que el derecho, digamos, busca preferentemente y es la responsabilidad. Bueno, se afectó, ¿quién paga? ¿O cómo se paga? ¿O cómo se responde? Responsabilidad. Y el derecho ha consagrado esa responsabilidad para las partes, para esos que hicieron el negocio jurídico, e inclusive para los terceros, por los daños que se hayan producido en ese accidente. Y eso se ha concebido dentro de un concepto de una compensación eminentemente patrimonial, una visión centrada en la economía. Así se ha entendido la responsabilidad con una compensación patrimonial, es decir, el factor económico es el lenguaje mediador de un accidente marítimo para las afectaciones entre las partes y los terceros involucrados. Se deja en un segundo plano el espacio acuático, aun cuando se prevén formas de responder por las afectaciones que se hayan producido. La preocupación por la preservación de la vida marina a nivel global, a nivel mundial, surge principalmente desde el punto de vista de dónde encontramos, dónde se inicia esa preocupación y esa ocupación de regular, de establecer lineamientos, políticas y normas que hagan posible ese cuidado del espacio acuático. Surge por primera vez regulatoriamente a nivel mundial con la CONVEMAR. La CONVEMAR, conocida también como la Convención de los Mares, la Convención de los Océanos, que de paso ya también para el derecho se denominó el nuevo derecho del mar, ese nuevo derecho del mar que todavía nosotros no hemos terminado de asimilar, ya hoy no es tan nuevo. Ya hoy no es tan nuevo y no solamente no es tan nuevo, sino que ya a nivel mundial se está ocupando de cambiar eso que conocimos como nuevo derecho del mar. Es decir, que ya es un viejo derecho del mar que se está pensando reemplazar por lo que hoy dictarían las nuevas políticas para el manejo y uso de los mares y los océanos. Pero ¿qué nos dijo la CONVEMAR? Y allí, como quien dice, está el primer gran un peñón de arena en este sentido. La CONVEMAR dijo, cambió la visión de que antes de la CONVEMAR el mar era de nadie, y la CONVEMAR dijo, no, el mar es de todos. Y ese cambio de pensamiento marca una filosofía, una política y una visión de vida de los mares completamente diferente. Porque al ser de todos, todos debemos ocuparnos y cuidar de nuestros mares. Cuando es de nadie, nadie se responsabiliza, nadie se ocupa. Se varió la visión de las obligaciones y de las responsabilidades en los usos y relaciones en el mar, a partir de esa declaración de la CONVEMAR. Pero ¿cómo vamos a entender los mares en el mundo? A partir de estos lineamientos. Bueno, ahí tenemos convenios internacionales impulsados por la OMI y otros órganos de la ONU. También se han ocupado de regulaciones y de convenios internacionales con normas orientadoras ¿para qué? Defensa, protección y conservación del medio ambiente marino. ¿Qué ha buscado la OMI con los tratados internacionales? ¿Qué focalizó? Seguridad marítima y protección de la navegación. Seguridad marítima. Prevención de la contaminación, sí. Responsabilidad e indemnización por daño. Eso fue el foco de la OMI y de los otros organismos mundiales alrededor de la atención y preocupación
por la preservación de los mares, movidos principalmente por la Convemar. Y surgen entonces convenios como Marpol, SOLAS, luego de la Convemar. Se ocupan entonces de la protección de los recursos marinos, también en los últimos años. Estos organismos internacionales, el cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible que ya todos conocemos. No obstante, estas disposiciones que apuntan a la responsabilidad frente a las afectaciones de mares y océanos para prevenir esas afectaciones o para censurarlos, ¿sí? No reconocen, ninguna de estas regulaciones no reconocen el espacio acuático como sujeto jurídicamente afectado con capacidad de reclamación en caso de daños. Colombia, ¿cómo se entienden los mares en nuestra nación? Presenta un marco normativo expreso. Tenemos una orientación legal respecto a la protección de los recursos naturales en general, y recursos naturales y recursos marinos, con enfoque en sostenibilidad y desarrollo bioceánico. Tenemos una constitución eminentemente ecológica de 1991. Antes de la constitución del 91 no teníamos esa visión ecológica y ese punto principal de nuestros recursos naturales. Tenemos leyes ambientales y marítimas y tenemos la adopción, luego de la Constitución del 91, de convenios internacionales relacionados con la protección del medio ambiente en general. Tenemos y contamos con instituciones claves relacionadas con los mares, la Dirección General Marítima o la Autoridad Marítima, ¿sí? DIMAR y sus capitanías de puerto, la Comisión Colombiana del Océano, para mencionar dos a la cabeza, representadas y agrupadas o nacientes de la Armada Nacional. Tenemos además disposiciones a nivel de política. Tenemos la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros. Contamos con los COMPES y principalmente por el COMPES 3990, Colombia Potencia Bioceánica Sostenible 2030. Contamos con el Plan Nacional de Expediciones Científicas Marinas, ¿sí?, de la Reserva de Biosfera Seaflower y el Programa Antártico en lo que respecta a Colombia. Eso en cuanto a los mares en general. Y en cuanto a lo que es la biodiversidad marina, vamos a enfocarnos ahora en la visión científica. Y sobre esa biodiversidad marina, científicamente se ha manifestado que se encuentra en riesgo con factores principales como el cambio climático, acidificación de los océanos, contaminación por plásticos, químicos, sobrepesca y pérdida del hábitat de esa biodiversidad marina. En Colombia, el INVEMAR, y sé que hay participantes del INVEMAR en este encuentro, el INVEMAR nos da a conocer el estado y condiciones de la realidad del ecosistema marino. Se evidenció en uno de los últimos estudios de INVEMAR del año 2023 que las condiciones catalogado por el INVEMAR como pésima calidad, estuvieron influenciadas en mayor medida por actividades turísticas, pésima calidad del espacio acuático. Actividades turísticas, drenajes menores de cuencas costeras, ingreso de aguas residuales y asentamientos humanos, en particular en la región Caribe. Eso nos indica que las afectaciones del agua son causadas por factores que no están solamente directamente relacionadas con la navegación y el transporte marítimo. Y tenemos, por ejemplo, a título de ejemplo, nada más doy dos, porque son muchas otras. Desde los estudios arrojados por el doctor Jesús Olivero sobre afectaciones del espacio acuático, tenemos, por ejemplo, la afectación que la explotación para la extracción del oro, la afectación que se produce por el mercurio, todos lo sabemos también, cómo se afecta el ecosistema acuático, la flora, la fauna y ulteriormente la salud de los humanos que consumen esas especies de la biodiversidad marina. Estudios de la autora Beatriz Jaramillo, también con análisis de las condiciones de los espacios acuáticos, referida en una de sus investigaciones a contaminación por hidrocarburos, con unas denominaciones que no es del caso darles esos nombres científicos en esta charla. Bueno, pero esa biodiversidad marina de la que nos estamos ocupando en el momento, ¿cómo es la perspectiva jurídica internacional? Bueno,
ya enfocado a los convenios o las regulaciones internacionales, pero específicamente a la biodiversidad marina, no solamente a lo que es la seguridad de la nave, la seguridad de la navegación y todos los intereses que se involucran, sino específicamente en lo que tiene que ver con la biodiversidad marina. Contamos con elementos del derecho internacional marítimo, liderado por la OMI, Organización Marítima Internacional, que ha construido un sistema normativo integral orientado a proteger el medio marino, principalmente con convenios como prevención de la contaminación, convenio de Londres, MARPOL, responsabilidad por daños ambientales, LCE, intervención y respuesta ante accidentes marítimos, seguridad marítima como mecanismo indirecto de protección en el convenio altamente conocido, el SOLA. Pero en la CONVEMAR, nuevamente volvemos, en 1982, que se consolida el marco jurídico global para establecer el deber de los estados de proteger y preservar el medio marino. Reconocer el mar, oiga bien, el mar como bien de interés común, patrimonio de la humanidad. Pero la CONVEMAR exalta y exhorta a que entendamos el mar como un bien. ¿En dónde es la bondad de esto? Un bien de interés común, ¿sí? Patrimonio de la humanidad. Eso hay que destacarlo. Pero también se ocupa de imponerle obligaciones de prevención, control y cooperación internacional a todos los estados en busca de proteger ese bien de interés común, patrimonio de la humanidad, que son los mares. El sistema internacional, entonces, todas esas regulaciones se estructuran sobre 3 ejes: prevención de daños al ecosistema marino, responsabilidad e indemnización, compensando cuando se produce el daño, y que haya cooperación entre los estados para que se lleve a cabo y se implementen esos lineamientos establecidos por la CONVEMAR. Bueno, pero ahora, nacionalmente, para esa protección que tenemos, Colombia adopta y desarrolla el marco internacional mediante aprobación de convenios internacionales. Y hay que decirlo, nuestro país no ha tenido una vocación de reconocimiento y participación de convenios internacionales. Siempre se ha quedado un poco cauteloso y temeroso de comprometerse al suscribir convenios internacionales, bien sea porque no participe en la presentación y discusión de dichas propuestas de tratados internacionales, o bien sea porque posteriormente no acepte adherirse o ratificarlos. ¿Qué hace en algunos momentos Colombia? Toma algunos de esos tratados y los convierte, sin ratificarlos, sin adherirse a ellos, sin suscribirlos, los toma y los convierte totalmente o en algunos de sus apartes como una norma interna. Los adopta como ley nacional, sin haberse comprometido en la suscripción internacional. Y bueno, algunos de ellos los ha adoptado en asuntos eminentemente marítimos, ¿sí? Pero siempre buscando protección del espacio acuático. Se estructura entonces en Colombia una regulación marítima, óigase bien, marítima. Y tenemos entonces el Código de Comercio de 1971, que ubica lo que nuestro legislador consideró navegación acuática. Eso es lo que tenemos en Colombia como regulación marítima, lo conocido como navegación acuática, en un capítulo del Código de Comercio. Es decir, una actividad eminentemente mercantil para nuestro legislador y exclusivamente centrada en la navegación, y no deja jurídicamente otros aspectos para ser cubiertos por la norma o por el derecho diferente a la navegación. Es una crítica grande a la legislación colombiana en materia marítima, que solamente se centra en la navegación, y lo marítimo es muchísimo más que la navegación, y una prueba de ello es este escenario en el que nos encontramos. Y además del Código de Comercio en materia marítima, tiene el decreto 2324 del 84, columna vertebral para hacer posible toda la actividad marítima, fundamentalmente, e inclusive algunos vestigios de la portuaria en nuestro país. Pero también tiene Colombia una regulación ambiental, además de esa marítima, y tiene el Código de Recursos Naturales de 1974, ¿sí? Antes de la Constitución del 91.
y tiene posteriormente la Constitución de 1991. Y allí se saca la bandera del derecho a un ambiente sano y el deber estatal de proteger la biodiversidad, todo en términos generales. Pero también tenemos expresiones legislativas, Ley 99 del 93, posteriores a la Constitución, se crea el Ministerio del Medio Ambiente, tenemos la Ley 430 del 98, contaminación por residuos peligrosos en general, Ley 1333 del 2009, procedimiento sancionatorio ambiental en general, Ley 2362 del 24, aguas de lastre y sedimentos de buque. Y aquí sí, llegamos muy concretamente al espacio acuático y se ponen los ojos desde el legislador colombiano en cómo debemos ocuparnos de prevenir esas aguas que llegan en los buques, que vienen navegando generalmente para hacer transporte, ¿cierto? Y en sus aguas conocidas como aguas de lastre, esas que se colocan en la sentina del buque, vienen cargados de una cantidad de seres vivos o de sustancias contaminantes cuando llegan a